Desempleo, desocupación o paro, en el mercado de trabajo, hace referencia a la situación del trabajador que carece de empleo y, por tanto, de salario. Por extensión, es la parte de la población que, estando en edad, condiciones y disposición de trabajar, carece de un puesto de trabajo. Según la encuesta de población activa correspondiente al cuarto trimestre de 2011, la cifra de desempleados en España es de 5.273.600, con una tasa de desempleo del 22,85%. Desde 2009 España tiene la máxima tasa de desempleo del primer mundo. La tasa de desempleo juvenil en España es del 48,61%. Existen varios tipos de desempleo, pero los que influyen actualmente son el desempleo cíclico. Este tipo de desempleo ocurre solo por un ciclo. En países desarrollados la situación puede provocar vuelcos desde las políticas de Estado hasta definitivamente la adopción de un sistema económico distinto como pena del debilitamiento institucional. Un caso de desempleo cíclico ha sido la crisis mundial de 1929. Y el desempleo de larga duración. Se considera parado de larga duración a la persona inscrita como demandante de empleo, de forma ininterrumpida, durante un período superior a un año. Provoca un efecto negativo sobre la capacidad que tiene el mercado de trabajo para restablecer el pleno empleo de forma automática. En el desempleo de larga duración, el mercado se distorsiona ya que este tipo de desempleados no compiten con los empleados, porque las empresas no los consideran elegibles, en la medida en que entienden que no son capaces de sustituir a los que están desempeñando sus mismas tareas. A su vez, las causas más destacadas son: el desempleo estructural. España sufre un alto nivel de desempleo estructural. Desde la crisis económica y financiera de los años 1980, el desempleo nunca ha bajado del 8%. España es el país de la OCDE con mayor tasa de desempleo, por delante de Irlanda y Grecia. En los últimos 30 años la tasa de paro española ha rondado el doble de la media de los países desarrollados, tanto en épocas de crecimiento como en crisis. Desde la salida de la crisis de los años 90, el desempleo descendió desde los 3,6 millones de personas hasta los 2 millones, pero se estancó en esa cifra durante toda la época de bonanza hasta la crisis actual. Y el desempleo coyuntural. La economía española se ha sustentado, durante los últimos 50 años, en un modelo productivo mucho más intensivo en mano de obra que en capital e impulsado por sectores de bajo valor añadido, como son la construcción y el turismo, los cuales, al final de la última época de bonanza, copaban la mitad de la producción nacional. En el año 2008 el ladrillo suponía el 18% del PIB español. El hundimiento del sector de la construcción de España tras el estallido de la burbuja inmobiliaria ha propiciado un aumento del desempleo a una velocidad nunca vista antes. El récord trimestral se alcanzó en el primer cuarto de 2009 con 800.000 puestos de trabajo destruidos en solo 3 meses. Los sucesivos gobiernos no solo no han impedido la especulación inmobiliaria, sino que incluso la han definido como un modelo económico sostenible y han instado a los ciudadanos a participar en ella. Los cargos políticos negaban la existencia de una burbuja especulativa en el sector de la construcción y no tomaron medidas para atajar los efectos de su estallido. En los 3 años que está durando la actual crisis se han destruido casi 2,5 millones de puestos de trabajo. La tercera parte de los empleos perdidos corresponden al sector de la construcción. La destrucción de empleo no se acaba en los parados de la construcción. Como consecuencia de los altos precios de la vivienda, la renta disponible para el consumo es escasa, lo que conlleva pocos ingresos en las empresas, recortes de plantillas y más desempleo. Una de las principales consecuencias que durante el año 2008 la crisis tuvo sobre la economía española es un fuerte crecimiento del desempleo. Durante 2008 un gran número de empresas presentaron expedientes de regulación de empleo. El sector de la construcción es uno de los más perjudicados por la crisis debido al fin del boom inmobiliario y a la posterior caída de las ventas. Durante 2008 numerosas empresas constructoras presentaron suspensión de pagos. Hay una discusión latente sobre las razones de que el paro haya aumentado mucho más en España: incremento de la población activa o excesiva rigidez laboral. Otros buscan las causas del crash financiero en los salarios de los altos ejecutivos o la ausencia de eficacia de los organismos reguladores. Los efectos de la crisis han tenido un fuerte impacto en el sistema financiero español. Los impagos ha llevado a la intervención de algunas entidades financieras por parte del Estado.
Pese al estímulo fiscal, las medidas han tenido un efecto limitado pues gran parte del dinero se destinó al ahorro y no al gasto. La encuesta de población activa divide a la población de 16 años o más en 4 grupos. Ocupados han realizado trabajo remunerado, así como las que tienen empleo pero están ausentes por enfermedad, huelgas o vacaciones. Desempleados son las personas que no están ocupadas, pero que han buscado trabajo activamente o están esperando volver a trabajar. Inactivos, porcentaje de la población adulta que está estudiando, realiza tareas domésticas o está jubilada. La población activa comprende a las personas que están ocupadas y las desempleadas. La tasa de desempleo se calcula con el número de desempleados dividido por la población activa, y se expresa en forma de porcentaje. El elevado desempleo es un problema tanto económico como social y afecta a ambos. Como problema económico, es un despilfarro de valiosos recursos. Como problema social es una fuente de enormes sufrimientos, ya que supone una renta menor para los trabajadores desempleados. Las dificultades económicas también afectan a sus emociones y a la vida familiar. De vez en cuando, los países experimentan un elevado desempleo, a veces hasta 10 años. Es lo que ocurrió en Estados Unidos durante la Gran Depresión, que comenzó en 1929. Las crisis económicas van acompañadas de una peor salud. Las crisis económicas no aumentan las muertes en general, sí aumentan las muertes por suicidio en todos los países y situaciones. En España los suicidios están aumentando y son ya la tercera causa de muerte tras la mortalidad cardiovascular y el cáncer. Se puede evitar el aumento de los suicidios, con el rechazo a las políticas que hacen caer el sistema de previsión social, la educación, la sanidad, la cultura y el medio ambiente. Pero los parados tienen aún la esperanza de que haya justicia, como demuestran las numerosas huelgas, y los ricos, que poseen los bienes de producción, serán ajusticiados. Además, ¿no decía a la Declaración de los Derechos Humanos que todos somos libres e iguales en dignidad y derechos sin distinción? ¿Que tenemos derecho a ser oídos públicamente y con justicia? ¿Que tenemos derecho a la propiedad, a la seguridad social, al trabajo y a un nivel de vida adecuado? Por último, existen una serie de posibles soluciones como serían la expansión fiscal y regulación financiera. Para combatir la crisis global, Estados Unidos propuso a los países del G20 iniciar una nueva ronda de gastos, pero estas políticas fueron rechazadas. Los ministros de finanzas del G20 acordaron ejercer políticas monetarias y de expansión fiscal hasta que el crecimiento aumente. También se acordaron propuestas para ayudar a los países en desarrollo a través de donaciones al FMI y mejorar la regulación financiera. El aumento de la natalidad. Para el economista italiano Gotti Tedeschi, el verdadero origen de la crisis es la caída de la natalidad en los países occidentales. Philip Longman, en este sentido, escribió: el declive global de las tasas de natalidad es la fuerza más poderosa que afecta a la sustentabilidad de las naciones y al futuro de la sociedad en el siglo XXI. El fomento de la confianza y del consumo. El Consejo Superior de Cámaras de Comercio ha presentado 25 de febrero de 2010 su campaña publicitaria para contagiar confianza y fomentar las actitudes positivas entre la ciudadanía para hacer frente a la salida de la crisis económica, bajo el lema "Esto lo arreglamos entre todos". El aumento del déficit presupuestario y del gasto. Para los economistas Paul Krugman y Robin Hoyes, la inercia de las distintas autoridades económicas y políticas presagia una prolongación de la crisis con alto nivel de paro y escaso crecimiento si no se acometen soluciones que a corto plazo no eviten una recesión profunda, haciendo que los gobiernos emitan deuda y gasten más. Frente a la crisis cultural, ecología, feminismo y reconocimiento de las minorías. El sociólogo Alain Touraine considera que Europa solamente muestra impotencia económica, política y cultural, pero que esa impotencia no es consecuencia de la crisis, es su causa general. Europa debe tomar conciencia y romper el silencio, en caso contrario la crisis se profundizará aún más y Occidente perderá sus ventajas. Las soluciones existen. En el plano económico, la ecología política da respuestas frente al suicidio colectivo. En el plano social y cultural, el mundo feminista se opone a las contradicciones de un mundo que sigue dominado por los hombres, y en el terreno político, el respeto de las minorías y su reconocimiento. Y el apoyo a la agricultura.
En palabras de Benedicto XVI, la crisis económica manda una fuerte llamada a una revisión profunda del modelo de desarrollo económico global. Parece decisivo un relanzamiento estratégico de la agricultura. De hecho, el proceso de industrialización a veces ha ensombrecido al sector agrícola. Me parece el momento para un llamamiento a revalorar la agricultura, no en sentido nostálgico, sino como recurso indispensable para el futuro.